Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, el programa de cada semana que se emite por radiosefarad.com de España y Radio High de Argentina para toda Latinoamérica y yo diría para todo el mundo. Damos comienzo a nuestro programa número 472 y hemos recibido la grata noticia de la edición de un nuevo disco del repertorio sefaradí de un intérprete muy particular que a mí personalmente me gusta mucho porque rescata muy bien el espíritu tradicional de lo que podríamos llamar el estilo turco oriental, digamos. El disco se llama Ven al Luna Park y este intérprete particular es Chaco el Musicante, que es el alter ego del artista gallego Xurxo Fernández. Estamos precisamente en contacto con Xurxo, o quizás mejor deberíamos decir con Chaco, para que nos cuente de este nuevo lanzamiento. Hola Chaco, ¿cómo estás allí en Galicia? Pues muy bien, Marcelo, aquí lo vamos sobrellevando como podemos, con alegría y con ilusión, porque creo que en estas circunstancias es lo que merecen, mucho positivismo y sacar buenas conclusiones, ¿no? de todo lo que viene. Así tiene que ser, con mucho optimismo y seguramente acompañado por la música, que es un factor importante para mantener el ánimo, ¿no es cierto? Efectivamente, la música es el alimento del alma, ¿no? Así es. Chaco, cuéntame tus orígenes primero, los orígenes musicales, ¿cómo te acercaste a la música? Pues mira, yo vivo aquí en una esquinita de España, en Galicia, donde hay una música tradicional muy interesante, muy potente, ¿no? Una música vocal y de percusión, predominantemente es la pandereta, el instrumento, digamos, el emblema, ¿no? De los instrumentos gallegos. A la edad de 13 años más o menos, pues empecé a recopilar canciones, primero de mis abuelos, después de sus vecinos, y después empecé a hacer un trabajo de campo, yendo por las pequeñitas aldeas que aquí abundan, porque digamos que Galicia es un territorio en el que hay mucha dispersión de poblaciones muy pequeñitas, y empecé a grabar pues, la música que se hacía aquí hace 50 años y que fue, digamos, que empezó a ser olvidada, que fue también prohibida durante la dictadura franquista, y que la gente de más de 80 años pues aún la conservaba en sus memorias. Empecé a trabajar con esta gente mayor, haciéndole grabaciones y bueno, me fui familiarizando así con el trabajo de campo y fui aprendiendo un repertorio de música tradicional gallega que después se convirtió en mi profesión, porque me dedico a la música tradicional gallega profesionalmente, soy cantante y profesor. ¿Pero vienes de familia de músicos? ¿Cómo fue tu acercamiento a la música en general? No, en mi familia no hay músicos conocidos, por lo menos en mis ancestros más directos. Y bueno, fue una curiosidad que me vino a mí de joven y en la que fui profundizando y se convirtió en mi profesión, ¿no? Empecé primero por curiosidad a grabar a esta gente mayor. Después tuve la suerte también de alcanzar, de agarrar el último eslabón de la cadena de transmisión oral que vivía entonces, en los años 90, principios de los años 2000,
pues tuve la suerte de conocer a esa gente que ya desapareció desgraciadamente y que fueron los últimos que vivieron la cadena de transmisión oral de una manera natural, ¿no? Cuando las fiestas en los pueblos las hacían entre los vecinos y cantando y con los instrumentos que tenían a mano, que eran instrumentos pobres, digamos, era la pandereta y después utensilios de cocina con el que hacían diversos ritmos. Muy bien. Y bueno, esa fue, te decía, perdona, mi manera de aprender con la gente del pueblo. Está muy bien. Antes que nos cuentes sobre cómo fue el acercamiento al mundo sefaradí, vamos a comenzar a escuchar este hermoso disco. Uno de, puedo decir sin temor a equivocarme, que es de lo mejor que he escuchado últimamente. Vamos a empezar escuchando el primer tema, el que te da nombre a ti, este alter ego, que es Jaco el Musicante. Escuchamos ese tema y volvemos con él. Y en veris, no te amostres flaco, que tienes musteris, chalguilli de meana, yo les canto sin quedar, me maneo como un barco, a mí ya me llaman Jaco, me maneo como un barco, a mí ya me llaman Jaco. ¡Opa! Levanta Jaco, en bodas y en veris, y no te amostres flaco, que tienes musteris, chalguilli de meana, yo les canto sin quedar, me meto como viola para les llevar la bolsa, me meto como viola para les llevar la bolsa. Que no amanezca nunca, Javerín. Yalla, yalla, Baragán y Derviche, tú que lo veas. Acabamos de escuchar Jaco el Musicante por precisamente Jaco el Musicante del disco Ven al Luna Park. Y estamos en contacto con Jaco el Musicante y nos contaba de su acercamiento a la música, pero si bien es habitual o es esperable que un judío y un judío sefaradí se acerque a la música sefaradí pensando en lo que escuchó en su casa, en la casa de sus abuelos, no es tan común que se acerquen los no judíos a la música sefaradí. ¿Cómo fue tu acercamiento sefaradí, Jaco, para migrar de la música gallega a focalizar sobre este repertorio? Bueno, en primer lugar, quizás no fue una migración como tal, sino que fue un apoyo, ¿no? Por un lado, mi interés nació de la lengua, del ladino, del judeo-español, que fue lo que me introdujo en ese mundo del sefardismo. A partir de ahí conocí su música y poco a poco fui investigando, fui comprando libros, discos, bueno, todo el material que llegaba a mis manos ya me parecía poco y hubo un momento que di el paso de hacer mi primer viaje, en este caso Turquía, para conocer intérpretes al vivo, ¿no? Como se dice, al natural, de carne y hueso, que yo
era la primera necesidad que tenía ya. Yo necesitaba conocer a sefardíes de verdad. Entonces, pues me dirigí allí a un asilo de ancianos en Estambul, en el barrio de Barinyurt. Hablé con la directora, le pasó un cuestionario y empecé a entrevistar a la gente que vivía allí en el asilo, los sefardíes, preguntándoles pues, desde música, preguntarles por la música, por la historia de los sefardíes de Estambul, ¿no? A partir de ahí empecé a conocer algunas familias y amplié el espectro de entrevistas que hice, apoyado en mis conocimientos de trabajo de campo que había adquirido en Galicia, ¿no? Porque en Galicia hice un trabajo bastante similar, extenso en Galicia, por supuesto, pero tenía ya ese manejo de hacer entrevistas a informantes, ¿no? Me encontraba cómodo en ese mundo y así llegué a los sefardíes por este camino. Por eso digo que quizás una cosa alimentó a la otra. Si yo no hubiera hecho este trabajo en Galicia, seguramente no hubiera sabido engancharlo y aplicar esas analogías para hacer ese trabajo de campo en Turquía y después en Israel. Las presentaciones que haces con tu música alternas la del repertorio sefaradí y las otras, me imagino. No, en el trabajo que hago con Jaco el Musicante me centro exclusivamente en el repertorio sefardí. Y la puesta en escena no es solamente las canciones, además tienes una vestimenta. Bueno, yo quise resaltar este trabajo de Ven a Luna Park, quise resaltar el estilo otomano y quise ambientarlo en estos café amán, los precursores de los cafés cantantes, que al principio del siglo XX ambientaban ese ocio de la población otomana, ¿no? Eran sitios semiclandestinos, eran, digamos, los bajos fondos, en los que había representación de todas las religiones, de todas las etnias que convivían en ese imperio otomano, ¿no? Y yo quise ambientar este disco allí porque me parecía que era un espacio no lo suficientemente puesto en valor por el mundo sefardí, no así por los griegos y los turcos, que cada uno con sus adaptaciones lo integraron en su identidad, ¿no? A estos cafés. Por ejemplo, el famoso rebético de Grecia, que no es otra cosa que un café amán de griegos, ¿no? Pero que comparten esas similitudes entre turcos, griegos, armenios y judíos del Imperio Otomano. Todos se mezclaban en estos café amán y cantaban cada uno en sus idiomas para entretener a su público. Y me parece muy interesante lo que pasaba allí a nivel social, ¿no? Cómo fueron los primeros espacios públicos en los que había un ambiente que permitía reunirse a todos estos ciudadanos que profesaban diferentes religiones, que hablaban distintas lenguas, y que tenían diferente estrato social, que eran de diferentes clases sociales, ¿no? Por eso quise ambientar este trabajo de Jaco en un café amán. Eso está muy reflejado también en el librito que viene con el disco, pero del disco vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a escuchar Illa Mía, uno de los cortes del disco Ven al Luna Park de Jaco el Musicante. Hija mía, te quiero dar a un alto. Hija mía, te quiero dar a un alto. No quiero madre, no quiero. Él es alto, yo no lo alcanzo. No quiero madre, no quiero. Él
mía te quiero dar a un baixo, hija mía te quiero dar a un baixo. Non quero madre, non quero, eles baixos arrastran baixo. Non quero madre, non quero, eles baixos arrastran baixo. Non quero madre, non quero. Hija mía te quiero dar a un celoso, hija mía te quiero dar a un celoso. Non quero madre, non quero, con el celoso non hai reposo. Non quero madre, non quero, con el celoso non hai reposo. Non quero madre, non quero. Hija mía te quiero dar a un hermoso, hija mía te quiero dar a un hermoso. Non quero madre, non quero, a el hermoso yo no lo gozo. Non quero madre, non quero. Acabamos de escuchar Hija Mía del disco Ven al Luna Park de Jaco el Musicante y precisamente continuamos hablando con Jaco y quiero que me cuentes sobre la inspiración de este disco llamado Ven al Luna Park, que debo decirte, tú sabes, Luna Park es un nombre emblemático de muchos estadios y en particular aquí en Buenos Aires es un emblemático, en su momento era para el deporte del boxeo y que hoy en día es escenario de cantidad de recitales. Así que seguramente va a ser interpretado de otra forma, así que viene bien que también nos cuentes del disco y cómo te inspiraste para este nombre. Bueno, pues el Luna Park tiene una historia muy interesante porque el primer Luna Park fue un parque de atracciones en Cleveland, en Estados Unidos. Allá por principios del siglo XX estaba ambientado en un estilo oriental y la principal atracción era un viaje a la luna que se llamaba y que le dio pues, nombre asociado al parque, ¿no? Después empezaron a abrir sucursales y Luna Park pasó a ser sinónimo de parque de atracciones en muchas lenguas, en muchos idiomas, entre ellos en muchos idiomas eslavos y en hebreo también, ¿no? Que parque de atracciones se dice Luna Park. Esta canción que da nombre al disco, Ven al Luna Park, la compuso uno de los últimos ciegos profesionales que cantaban en judeo español, ¿no? Que se llamaba Josep Burgana, de una familia búlgara, aunque él ya nacido en Esmirna, en Turquía, y compuso esta canción. En principio yo no sabía muy bien si la había compuesto pensando en algún Luna Park de Turquía, ya que existían varios allí, pero después descubrí, a través de una foto antigua y de algún documento sonoro que hablaba de ese lugar, que el Luna Park era un café cantante, un café donde iban a cantar canciones de ese estilo amán, de café amán de rebético, podemos decir. Era un café, como digo, de Esmirna, en el que se daban cita a los judíos, sobre todo los sábados, ese Luna Park. Y me pareció un título muy interesante porque sintetizaba bastante bien la idea del disco, que no es otra que la de reflejar ese ambiente que había en esos cafés multiculturales, multiétnicos, y en los que se respiraba un ambiente que quizás
quizás era una premonición de lo que iba a pasar en Turquía, de esa apertura que iba a haber hacia Occidente, ¿no? Con las reformas de Ataturk. Y de ahí el nombre del disco, Venga Luna Park. Bien, digamos que el disco tiene 13 temas y tiene el librito de 72 páginas que está escrito en ladino, en inglés y en rayí, claramente con una clara intención de llegar a todo el público, ¿no es así? Sí, bueno, el libro desgraciadamente está bastante resumido porque por unas cuestiones presupuestarias hubo que hacer recorte de páginas. En ese recorte de páginas pues sufrió el propio texto, pero también sufrieron las traducciones, desgraciadamente, porque no está en castellano, por ejemplo, como hubiera gustado que estuviera en castellano, y me hubiera gustado también que estuviera en turco, ¿no? Porque es una tradición, esta en concreto de los café amán, otomana totalmente. Pero bueno, siendo que no pudo ser así, me parecía que el ladino era una lengua imprescindible, porque yo creo que es la principal seña de identidad para el sefardismo, es su idioma, y me parecía que el rashí, por una cuestión de reconocimiento al pasado sefardí, pues también tenía que estar, y después ya quedaba el inglés, que es como la internacionalización necesaria, el peaje que hay que pagar para ir por el mundo, ¿no? Y así que está en esas tres lenguas. En efecto, están las letras, están las explicaciones de las canciones con la historia, muy, muy completo para cada una de las canciones. Realmente es una belleza ese libro, que lamentablemente no podemos ir a las disquerías a comprarlos, pero sí podemos adquirirlo a través de, por lo menos, Spotify, está en las plataformas electrónicas. Pues efectivamente las disquerías no se puede adquirir porque ya no existen. por lo menos aquí ese negocio ya desapareció. Pero bueno, se puede comprar el audio por internet, el disco por Spotify y otras plataformas digitales. Y para los más fetichistas que nos gusta tocar y tenerlo físicamente, pues se puede adquirir por eBay, buscándolo en internet muy fácilmente. Bueno, ahí estaremos buscándolo para comprarlo, y yo invito a todo el público a escuchar en Spotify y apoyar, por supuesto, a los músicos, no solo escuchándolo, sino descargándolo con la compra del disco. Ha sido un gran gusto estar en contacto contigo y escuchar tu música, y el placer de que hayas generado esta criatura, como le dicen ustedes los músicos cada vez que sacan un disco, un nuevo nacimiento que aporta a la cultura sefaradí muchísimo, y creo que va a ser el gusto de todos los oyentes. Pues yo lo hice con esa intención, puse lo mejor de mí, lo hice con todo el cariño y poniendo en valor esta cultura centenaria, que yo creo que es la gran desconocida, ya no digo en el mundo, pero aquí en España yo creo que no está suficientemente reconocida al nivel que tenía que estar. Y bueno, intenté poner en valor también pues de dónde viene toda esta música, explicando en el libro cuáles eran los intérpretes, contando un poco sus vidas, y bueno, lo hice desde luego desde el corazón, porque yo, aunque no soy sefardí, ni siquiera soy judío, en una ocasión me dijo un rabino de la comunidad de Gibraltar, me dijo que yo tenía ancestros judíos, porque no era normal este interés que yo tenía en este mundo. Así que a lo mejor pues me tengo que hacer una prueba de ADN, porque algo hay pululando por ahí. No, bueno, en cualquier caso, gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar un poquito de qué se trataba este trabajo que llevé a cabo. Y bueno, felicitaros también mucho por vuestro trabajo. Espero que llevéis adelante este proyecto magnífico de Sefarad, que abráis este espacio para el público y que logréis pues vuestro objetivo, ¿no? Que no es otro que un interés común
por contar un poco de qué se trata este mundo sefardí. Muchas gracias, Jaco. Nos despedimos. Hemos hablado con Jaco el Musicante, el alter ego de este gran músico que es Yuyo Fernández. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, nos volvemos a encontrar como siempre los viernes a lo largo de todo el día en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Nos vamos a despedir con música y les cuento que al momento de salir este programa estará en el aire la segunda edición de Unidos por el Ladino, estos videos que estamos haciendo con músicos de repertorio sefaradí, en el que en este caso está incluido Jaco el Musicante. Así que hoy van a escuchar los bilbiluicos, lo van a encontrar en todas las redes sociales. Nos despedimos con una canción, por supuesto, del disco Ven al Luna Park de Jaco el Musicante, el tema que da nombre al disco precisamente, Ven al Luna Park. ¡Semanada buena! Me estás mirando, me estás quemando con tus palabras, me estás atando. Ah, me estás mirando, me estás quemando con tus palabras, me estás atando. Y así vivas tú. Salí al balcón, que te quiero ver, que te tengo amor en mi corazón. Salí al balcón, que te quiero ver, que te tengo amor en mi corazón. Toma este hancher, dámelo en el ver. No quiero vivir con esta dolor. Ah, toma este hancher.